rumbo de la mañana cuando son las 9:17 y ya tenemos con nosotros al profesor Melanio Paredes. Les habíamos anunciado que estaría con nosotros, miembro del comité político del PLD, pero también un experimentado político de la República Dominicana, ex ministro de Educación, que también aprovecharemos hoy para hablar un poquito de educación con él. Y queremos darle la bienvenida a este rumbo de la mañana. ¿Cómo está, profesor? Bueno, aquí me siento como en mi casa, como siempre. Primera vez la nueva cabina. Eso veo, me ha sorprendido hoy y ciertas visitas. Sí, está. El presidente anda por acá. Por lo menos estamos seguros aquí. Y estamos cerca. Eso sí, veo, estamos seguros en este edificio. Qué bueno. Con algún nivel de control de entrada, pero bien. Es normal, profesor. Además, acuérdese que usted es de la oposición. Hay que revisarlo bien. No vaya a traer un corta uña. A mí me revisaron también a todos. Profesor, sabe que yo tuve una materia con el presidente en INTET en mi segunda carrera. Ajá. De economía, sí. ¿Coincidieron como y compañeros? Yo no me recordaba, pero me decían compañeros que sí que tomamos alguna materia. ¿Juntos? Sí. Pero mire qué bien, compañeros. Mire, profesor, yo quiero iniciar esta conversación preguntándole una cosa. ¿Usted vio la marcha de ayer de la Fuerza del Sí, Pueblo? lo felicito. ¿Y qué le pareció? Una gran actividad. ¿Qué le pareció lo que usted vio en función de su experiencia? Eso a César Fernández. No, a lo de la oposición también. Melanio Paredes, un dirigente del Partido de la Liberación. Pero él tiene que dar su opinión. Esa no es la primera pregunta. Pero y es la que usted quiera que yo toque eso es dirigido por usted. No, tranquilo. Bueno, Deme su opinión Una de la gran marcha. actividad, y también deben tener ustedes ahí, si el director, claro. Si el director lo permite. Okay. Joselito mandó las actividades que hizo el PLD el fin de semana. Sí, tenía una. De lo contrario, yo se la puedo pasar porque la tengo aquí en el celular. Pásesela a la productora. Abel Martínez Durán estuvo el viernes en la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Le acompañé. Yo regresé el día anterior de los Estados Unidos cumpliendo tareas políticas y le acompañé el viernes. El sábado estuvo por Monte Plata, el domingo estuvo en San Pedro de Macorís y lo acontecido ese mismo día en Santiago con un toque de bandera fue esplendoroso. Son actividades que si tú las juntas te pueden dar una actividad tan grandiosa o más grande que la que hizo la Fuerza del Pueblo. Podemos hablar de alianza. Entonces, si la junta, las actividades del PLD o si junta la del PLD y la Fuerza del Pueblo. Del PLD. Si tú la entonces pudiera resultar una manifestación. Eso es fácil. Lo que tienen que hacer es hacer ustedes una. El PLD, no es que el PLD es respetuoso de la ley. La Fuerza del Pueblo inteligentemente aprovechó el Día del Trabajador para organizar esa actividad. Nosotros hicimos una partidaria en Moca el día anterior, una actividad grandiosa contra el alto costo de la vida, los temas de inseguridad y demás. Pero nuestras actividades políticas son respetuosas de la ley. Son convocadas bajo techo. O sea, que usted dice que la Fuerza del Pueblo no es respetuosa de la ley. Si fuera una manifestación política, riñe con lo que establece la ley electoral, pero ellos la manipularon, digamos, no, la envolvieron en una marcha por el Día del Trabajo. Por el Día del Trabajo. Ahora vimos a los dirigentes obreros reunidos en un bajo techo con el presidente Fernández. Son de las cosas raras que ocurren en este país. O sea, los líderes sindicales estaban reunidos con el presidente con Luis Abinader, y una fuerza política estuvo marchando, que era lo que hacían antes los sindicatos y los trabajadores. Pepe estaba en la mesa con el presidente. Ahora parece, por ejemplo, el Día de la Madre, Lionel va a hacer una marcha por el Día de la Madre. Bueno, profesor. ¿Quién tiene que hacer su diligencia? El Día de los Padres. Mira cómo Melanio dice, ellos fueron inteligentes que nos cogieron adelante, o sea que ustedes andan lejos. Pero pero el PLD había anunciado hace un tiempo esa marcha contra el alto costo de la vida. Y yo recuerdo que era el sábado antes de Semana Santa y la suspendieron por la prudencia, precisamente por Semana Santa. O sea que ayer por era la prudencia, porque nosotros estamos concentrados en nuestras actividades en el marco de la ley. Y no vamos a ser reactivos. Habíamos anunciado, se hizo la actividad de Moca y es muy probable que en el día de mañana, que se reúne una instancia importante de la campaña, se programen las actividades para los meses de mayo, junio y junio.
que junio y julio. Mayo, junio y julio, que son 3 meses cruciales frente ahora ellos van a agarrar, calendarizar con tiempo para anunciar, Melania, para que no se le vayan adelante. No, pero no. Recuerda que nosotros habíamos anunciado a propósito del asedio que se hizo en la Casa Nacional y anunciamos una serie de actividades y naturalmente retomamos nuestra agenda, una agenda tranquila, una agenda que nos permite que el candidato vaya creciendo en el conocimiento y el favor popular, y continuaremos con nuestra agenda sin distracciones. Melanio, todo en una. ¿Qué entiende Melanio Paredes ha acelerado este proselitismo a destiempo, multitudinario por las 3 fuerzas políticas principales del país? ¿Y cuál es la opinión que tiene usted sobre esta situación por parte del presidente de la Junta Central Electoral, el señor Román Jaque? Es decir, la decisión que ha debido tomar la Junta. ¿Qué ve Melanio? El PLD con tiempo identificó que había una debilidad, y es que nuestro potencial candidato el año pasado no estaba definido. Y teníamos un presidente en ejercicio virtualmente candidato. Y teníamos un expresidente 3 veces en el país virtualmente candidato. Y había valla por todo el país, valla en el caso del expresidente Fernández, y actividades proselitistas todos los fines de semana del presidente Abinader. Efectivamente, yo entiendo que esa precipitación se debe a que la favorabilidad del gobierno del presidente Abinader se ha derrumbado. O sea, las encuestas marcaban por encima del 65%, en algunos casos 70%. Sin embargo, en los últimos 3 meses esto ha caído estrepitosamente por una razón elemental. El dominicano y la dominicana la está pasando dura, difícil, en todos los órdenes, en términos de la carestía de vida, en términos de la inseguridad, en términos de la falta de empleo, en términos de las improvisaciones a que se ve sometido por un gobierno que, por ejemplo, yo acabo de regresar de Estados Unidos. Este gobierno prometió Villas y Castilla en la campaña en términos de mejoría y ampliación de los servicios a la diáspora dominicana. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La inaudita situación de que el pasaporte no está, libreta de pasaporte no hay, porque este gobierno no fue previsor y vio que había necesidad de tener libreta suficiente con un país abierto al exterior. Un país que está llegando 8 millones de turistas y que los dominicanos también vienen a visitar y vienen con frecuencia. Entonces, improvisación por todos los lados. Y ante una situación como esa, eso se refleja en la pérdida de credibilidad y de favorabilidad del presidente. Por eso, ayer se aventuran a inaugurar un teleférico que felicitamos a los residentes de Los Alcarrizos, una población de decenas de miles, centenares de miles de dominicanos con una única entrada y una única salida. Pero por Dios, este gobierno se ha empecinado en hacer malas copias del legado del Partido de Liberación Dominicana. A ver. Este gobierno no ha tomado una sola iniciativa de factura propia. Y es importante que haya continuidad de política de Estado, pero por favor, continuidad de política de Estado integrales. Danilo Medina, continuando con la política de modernización del transporte que se inició en las gestiones del expresidente Fernández, inauguró el teleférico Santo Domingo de Sabana Perdida. Pero ese teleférico fue diseñado y concebido como ruta alimentadora de las líneas del metro. Por eso, el teleférico de Santo Domingo conecta con la línea 2 que va a Los Minas desde Santo Domingo Norte. De manera que el que se montaba en Sabana Perdida podía perfectamente desmontarse en alguna de las estaciones de la línea 2 del metro. Y con esto facilitaba su acceso al trabajo, a la universidad, a los estudios. Y a los chiriperos, al diario vivir. No. Lo que se hizo ayer fue inaugurar como un caramelito a la gente de Los Alcarrizos un teleférico que conecta con la avenida Duarte. La avenida Duarte, que en el tramo Los Alcarrizos al 9 es un tapón a todas pero profesor, pero al revés.
debió llevarse la línea de metro hasta los Alcarrizos. Pero va ahí, profesor. Lo que pasa es que ¿cuándo? Está en construcción, está en proceso. Está en proceso, pero yo creo que hicieran el metro primero. El nieto no, tengo hijos, exacto. Entonces alguna vez habrá una línea. No, se está construyendo, profesor. Bueno, ¿cuándo se inaugura? No sabe, es el año que viene. El que se monta en los americanos, el año que viene. En el teleférico, ¿dónde lo deja? En la Duarte. ¿Y qué pasa en la Duarte? A coger un carrito. Bueno, pero eso impacta. Eso impacta más de 500,000 personas. El que va a salir de los americanos a la autopista Duarte, profesor, tiene una facilidad que era difícil usted salir de ahí adentro para la autopista Duarte. Y cuando el metro construir un teleférico que costó 3 veces lo de Santo Domingo Norte y tiene una tercera parte de extensión. Es una barbaridad. Ay, Dios mío. Una barbaridad. Vamos, el Santo Domingo costó 2.000 millones, este costó 6.000 millones, tiene 4 kilómetros, el otro con sí, pero el otro tiene 5, el otro tiene 5. Son tiempos diferentes. Un kilómetro más. Pero conecta. Pero mire una cosa, yo quería preguntarle, espérese líder que usted entró ahora, pero cae un turno, pero espérese. Mire una cosa, profesor, que usted dijo algo ahí que a mí me interesa que resaltemos. Yo recuerdo, porque hay que ser responsable, cuando el gobierno del presidente Abinader llegó, que comenzó a hacer la extensión del kilómetro 9 a los Alcarrizos del metro, ellos hacían mucho énfasis, los recuerdo, tengo regresiones escuchando eso. No, que el metro ahora sale más barato que el otro metro. Ustedes se acuerdan que ellos lo decían y lo decían y lo decían. Que el kilómetro de construcción de metro es más barato. En aquellos tiempos estaba todo más barato. Y ahora con inflación nos sale más barato el kilómetro de metro que en ese momento. Entonces ahora vemos que el teleférico que acaba de inaugurar ayer costó 120 millones de dólares y aquel 42 millones de dólares. Explíqueme ese asunto. Bueno, lo de siempre. ¿Qué decían del endeudamiento? Era malo. Era malo. El tema de la corrupción y la impunidad fue mencionado 62 veces, como dije en Estados Unidos, en el primer discurso, 2 veces en el segundo discurso y ninguna vez en el tercer discurso. Entonces es un tema de retórica, pura retórica. E insisto en que este gobierno le cayó el gobierno como el caramelito que le dieron ayer a los Alcarrizos. Le cayó en las manos sin planes. Profesor. ¿Cuál es el plan contra la seguridad? Ninguno. ¿Cuál es el plan de mantener una economía sana con cero endeudamiento? No le haga doble. ¿Cuál es el tema de la planificación en materia de servicios al exterior con el pasaporte? Ninguno. ¿Cuál es la organización que hay en materia educativa cuando a mitad de año se plantea cambiar el uniforme? Ahí va mi pregunta, y debo decirle profesor. lo siguiente. Como ellos saben que todo lo que han hecho es copia, muy mala por cierto, de las gestiones del PLD, para diferenciarse le quieren poner el color de su partido a las pocas obras que han hecho. Por eso las cabinas del teleférico la pintan de azul y blanco. Y los techos de las humildes viviendas de los Alcarrizos le pintan plan social, profesor, y los colores del PRM. Ahí va. Por eso ahora nuestros niños de las escuelas, que la gestión de Navarro se diversificó con unos tichecitos de diferentes colores para conectar con los niños y niñas, los adolescentes, que les gusta esa diversidad. Ahora me lo quieren embarrar de azul y blanco. No, azul. Vamos, mire, la verdad es que, nosotros somos de allá, de esa circunscripción, y estamos muy agradecidos por ese teleférico, que dicho sea de paso, usted sabe que debe ser más caro, doctor, porque obviamente las cosas se han encarecido, hay una inflación. Pero el presidente decía que descansaba el dinero. Era más barato. Sí, pero eso es una realidad porque las cosas se hacen con dinero. ¿Para qué dicen que era más barato? Pero no, líder, pero claro, pero si usted compara el costo de los materiales de esa época con el costo de los materiales de hoy, da más barato, es proporcionalmente que se está hablando. Además de eso, nosotros tuvimos a Víctor, pero bueno, líder, pero ¿y entonces? Tuvimos aquí a Víctor Castro, el director de INAVIE, y él nos estaba planteando una serie de situaciones con el uniforme escolar
que era la diversidad de los colores, que era, ¿verdad?, por los equipos de pelota, que eso estaba muy bien, pero que había una situación, que era a nivel logístico, que cuando se acaba de un color, a veces hay provincias que se necesita, pues no se le puede proveer. ¿Y por qué tienen que ser azules y blancos? Bueno, azul con azul oscuro. Ellos dijeron incluso que era el color que más común, que más aparecía, y por el tema de que para que no se ensucie. Ellos dieron una serie de explicaciones, pero a mí lo que me pareció, lo importante de esa noticia fue que en vez de 600,000 niños se van a beneficiar casi 2 millones de niños. Que eso es lo importante, porque el color en la gestión del PLD importa. llegaban los libros gratuitos y los uniformes a toda la familia. Pues ellos no están diciendo eso, ellos están diciendo que los kits se entregaban. Inviten a Víctor a 600,000 niños. Inviten a Johnny Pujol para Vamos que Pero lo que quiero decir es que hay que resaltar algo del gobierno de Luis Abinader, es que se le ha dado continuidad de Estado a las obras que se hicieron bien, se le ha dado continuidad. Ahí mismo, para el sistema integral de transporte, ¿verdad? Bueno, se integró la SONSA, se están haciendo acuerdos. Que también la pusieron de color blanco y azul. Bueno, la pregunta, compañera. En la pregunta, con el tema del currículo escolar, que se anunció un cambio que todavía no se ha dado a conocer, no se ha debatido, ¿qué opinión nos merece usted, que es un experto en el área y que es uno de los catedráticos más preparados de este país? Gracias, Kimberly. Y debo reconocer, como tú, de que efectivamente en materia turística, en materia de los programas sociales, en materia de infraestructura, el gobierno de Luis Abinader ha promovido la continuidad de la política de Estado. Solo que yo digo que son malas copias, porque entonces quieren ponerle su sello. Como tú has dicho, se han disparado los precios. Ahí se está hablando de la autopista Duarte y la millonada que se ha gastado. Oímos al ministro dando explicaciones sobre el tema inflacionario, y hay que tomarlo en cuenta, pero ciertamente nosotros no lo criticamos todo. Tenemos que reconocer que ha habido en determinadas políticas continuidad de Estado. Ahora, a mí me preocupa que la antigua tarjeta ProSol y Solidaridad, que se le ha denominado Supérate, ya no es Supérate, es Espérate. No como decía el presidente Fernández, es Espérate. Pero qué creatividad. Cuando vimos ayer o hace unos días a la distinguida amiga compueblana tuya, Gloria, una destacada decir funcionaria que no se preocupen, que se le va a poner fondo a la tarjeta. La tarjeta ha pasado de Supérate a Espérate. Espérate que le vamos a poner fondo ahorita. Que no es una competencia de ella, eso tiene la ADES ahí, que tiene su funcionario, que es que le... El caso es que no se ha explicado ese embrollo, el tema del robo, que lo dejaron en 3 o 4 colmaderos, no ha habido consecuencias, así como nosotros defendemos a tabla que se debe considerar la presunción de inocencia, y cuando a usted le acusan de algo, tiene que probarse en los tribunales para que no la piden, como se ha hecho con muchos de nosotros que hemos sido funcionarios, de que tú tienes un decreto y tú eres presunto. Así no puede ser. Vamos, pero en este caso, que nadie le devuelve su moral a uno. Con respecto al currículum, en el año 2015 se actualizó el currículum escolar y se anunció un cambio en los textos que tienen que ajustarse a ese currículum escolar. Lo poco que conocemos de esta gestión educativa es que el ministro había decidido que los textos, sobre todo de los primeros años, de preprimario a 4º grado, el ministerio se iba a encargar de su diseño y elaboración de los contenidos. Y yo lo saludé, porque fue lo que yo intenté hacer con aquellos textos integrados, que no era más que guías pedagógicas para retener los contenidos fundamentales en una población que, como tú sabes, de preprimario a 4º grado es cuando debe alfabetizarse el niño o la niña, debe tomar como una esponja lo mejor de los aprendizajes, porque después de ahí, en el resto de la escolaridad, todo se pierde. Profesor Melanio, ya que estamos en el tema de educación, que usted es un conocedor de ese ministerio, en estos días se habló del tema de los uniformes, pero también se hizo el anuncio de que van a habilitar furgones para dar docencia. Aulas móviles. Aulas móviles, pero en furgones, ¿verdad? Aulas móviles. En un momento donde aquí en el país hay un sinnúmero de aulas y liceos
a medio construir, que no lo han terminado. ¿Qué opinión le merece a usted esto, que yo en lo personal lo veo como un retroceso? O sea, que nuestros niños tengan que tomar docencia en furgones. Entonces, ¿qué opina usted de esa decisión, ese anuncio que se ha hecho desde el MINER? Si del gobierno no tuviera curtido en cuarto, a decirlo en buen dominicano, que le sobre el dinero, que han tomado en préstitos cuantiosos, que se jactan de decir que tienen las más altas reservas en dólares en el Banco Central, yo te diría que la solución de las aulas móviles serían creativas. Yo la hice, pero yo la hice en el momento de cuando los desastres del ciclón York. Teníamos, por ejemplo, la escuela Haití deshabilitada y pudimos habilitar aulas móviles, que fueron esos furgones que tú dices, que se habilitaban hasta con aire acondicionado para cubrir incluso esas aulas móviles que nosotros utilizamos. La Margarita Cedeño, siendo primera dama de la República, la cedió cuando el terremoto en Haití, y la primera dama en Haití aparece con Michelle Obama y la hoy primera dama de Estados Unidos en una de esas aulas que donamos nosotros en el 2010 a Haití como consecuencia del terremoto. En una situación de emergencia se justifica esas aulas móviles, pero en una situación de normalidad, con instituciones que tienen excedentes presupuestarios al final de año, y esos excedentes como consecuencia de la ineficiencia por no ejecución del presupuesto, es una barbaridad. Es una barbaridad que se puedan estar utilizando esta estrategia, que son para circunstancias de emergencia, no para la normalidad que en estos últimos 2 años ha beneficiado a este gobierno. Melanio, usted hablaba del tema de los préstamos que ha cogido el PRM, que ha tomado el PRM en sus casi 3 años de gobierno. Pero sin embargo, la inversión en el gasto público, no ha sido proporcional a la cantidad de dinero que se ha tomado. Entonces, mucha gente se pregunta, pero está bien, el teleférico, el metro, el monorriel, 3 grandes obras, 4 grandes obras, pero la inversión pública se ha reducido. Incluso hemos visto recientemente estadísticas que habla que en las diversas variables macroeconómicas ha habido retroceso en la recaudación de aduana en el primer trimestre. Entonces, ¿cómo representa eso? ¿Qué representa eso para la economía del país y para las familias dominicanas? Efectivamente, cuando se toma como proporción de deuda versus Producto Interno Bruto, ese ratio, el mejor es el de Danilo Medina, el segundo el del expresidente Leonel Fernández, y el peor es de este gobierno. Explique eso. Detalle eso para que la gente lo entienda. Eso es, no tengo... Don Melanio, el presidente acaba de mandarle un caluroso abrazo conmigo. Lo saludó a él. Pero lo saludó. Sí. Ya yo le dije que somos conocidos. Esto no es personal. No, yo sé. Tengo, en términos personales, el presidente es una gran persona. Yo sé, usted es un en caballero. Términos personales. Y yo nunca ataco en términos personales, ataco políticamente. Claro. Porque es mi rol como opositor. Profesor, pero no se desvíe, que es un truco de ella. Mira, explícame eso que usted acaba de explicar. Correcto. Vamos a ver. Si tú que tiene un nieto brillante. Si tú tomas todo el endeudamiento de los 3 gobiernos del presidente Fernández contra el gasto de capital, eso te da un promedio. Si tú tomas toda la inversión de capital que hizo el expresidente Medina contra el nivel de endeudamiento, eso te da también un nivel de desempeño. Si tú tomas lo que este gobierno ha tomado como empréstito y las obras o lo que ha invertido en términos de gasto de capital, está por el suelo. Luego le puedo pasar los números, porque ahora de memoria no puedo recordarlo, pero ciertamente el endeudamiento se justifica cuando tú lo vas a invertir en obras que te puedes retribuir en el mediano y corto plazo los pagos que tienes que hacer de ese servicio de la deuda. Y es la crítica que hacemos. Van 43 mil millones en subsidio a los combustibles, porque usted sabe que producto de la situación de la pospandemia y el tema de la guerra ucrano-rusa, el gobierno se ha visto en la necesidad de subsidiar los combustibles. ¿Hasta cuándo, Kimberly, vamos a buscar los pretextos? En Honduras y en Guatemala, el nivel de inflación está por debajo de la República Dominicana.
y son países que no tienen el nivel de diversidad o diversificación que la economía dominicana. Y son países con menor Producto Bruto Interno, producen menos riqueza que República Dominicana y han tenido mejor desempeño en materia de combatir esa inflación. Una parte de ella es importada, pero otra se genera en el país. No es justificable de ningún punto de vista que se hayan dejado caer el aparato productivo nacional. Danilo Medina dejó la autosuficiencia alimentaria del país en un 85%. Y este país la ha dejado caer. Y eso es lo que no podemos de ninguna manera justificar. ¿Cómo es que este gobierno se le planteó el arancel cero para las importaciones de alimentos? No, eso iba a destruir el aparato productivo nacional. Y nosotros teníamos la posibilidad de enfrentar esos choques externos a que tú te refieres con mejores posibilidades en términos de no afectar a la familia que otros países, porque teníamos esa autosuficiencia alimentaria que la hemos perdido. Finalmente de mi parte, los Vinchos este fin de semana han formalizado de manera pública un anuncio, el señor Marino Vinicio Castillo, diciendo que ellos no van aliados de ninguna manera a Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y la razón que ellos han dado es porque la Fuerza del Pueblo y el PLD aparentemente ya tienen una alianza consensuada, pactada, y ellos decían que la única forma que la Fuerza Nacional Progresista pactaba con la Fuerza del Pueblo era si no pactaba con el PLD. ¿Qué usted tiene que decirle a los Vinchos? El actor político que se pauta o se rige por la filosofía del odio tiene como único camino el fracaso. Y opiniones que provengan de personas que solo se alimentan con el odio a los otros, a mí no me merece ningún Ay, mi madre. Vamos, Isidro. En eso estamos de acuerdo, doctor.